Diga, bendito Dios, usted esté atento a la voz de Dios, que ya vino la primera parte, ahora viene la voz de Dios a hablar a través de su palabra y a través de su siervo. Bendición. Bendito sea el Señor. Usted puede seguir adorándole porque aquí no ha pasado nada. Él sigue estando en su trono y espera su alabanza y su adoración. No me mire a mí, que yo soy igual que usted. Mírelo a Él, que Él es grande y poderoso. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Pero fuerte, fuerte. Que se escuche de verdad. En este lugar hay un pueblo agradecido. Un pueblo que lo reconoce a Él como Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a oír palabra de Dios en esta hora? ¿Está su corazón predispuesto a oír palabra de Dios? Entonces dejemos que sea el Señor el que hable. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes a cada uno de nosotros de poder llegar a este lugar para honrarte, glorificarte, exaltarte, mi Dios soberano, y en tu infinita misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy podemos escuchar tu palabra, Señor, esa que tú has estipulado, Señor, desde antes que cada uno de nosotros haya sido concebido, mi Dios, tú tenías estipulado esta palabra para nosotros. Espíritu Santo de Dios, prospérala. Prospérala en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y a donde tú quieras que esta palabra llegue, Señor. Más allá del horizonte, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes. Estaremos leyendo la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1, 3. Mientras que usted lo busca, le voy a dar el título de este mensaje. Bendito sea Dios. Es imposible escaparse de Él. ¿Sabe que es imposible escaparse de Dios? Si le quedan dudas, hoy nos vamos a dar cuenta que es imposible escaparse de Él. Amén. Acuérdese del título. Acuérdese de este título. Porque cuando termine este mensaje, se dará cuenta de lo importante que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Lo tenemos entonces, Jonás capítulo 1, 3. Si lo tenemos, me dicen amén. Lo leeremos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Puede sentarse y darle un aplauso fuerte al Señor. Él vive, ¿verdad? Amén. Entonces, este hombre estaba intentando esconderse de Dios. Tal parece ser que se le había olvidado lo que el Salmo 139 del 8 al 14 dice, ¿no, verdad? Que no importa a donde uno pueda ir, ahí Dios está. Quizás en este lugar se encuentren personas que estén huyendo de Dios. Quizás hayan personas que estén huyendo al llamado que Dios tiene, a los planes que Dios tiene, al compromiso que Dios ha puesto en usted. Quizás hayan personas así. Y usted me puede decir a mí, hermano, yo estoy en la iglesia, ¿cómo me voy a estar escondiendo de Dios?
¿Cómo puede ser yo que vengo los 3 servicios de la semana, que estoy siempre? ¿Cómo me voy a esconder yo de Dios? Déjamelo explicártelo a través de la Biblia. La Biblia habla en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Aquel que un día se levantó, le dijo: Padre, dame todo lo que a mí me corresponde, que yo me voy. Para parafrasear, la palabra nos dice que el hijo se fue, malgastó todos sus bienes. Cuando se encontró en lo más bajo de su vida, dice la Biblia que levantó los ojos al cielo, pidió perdón al cielo, pidió perdón a Dios y regresó a su casa. Cuando regresaba a su casa, su padre lo vio, salió a recogerlo, le dio su anillo, lo restauró, trajo el mejor cordero, el más gordo, e hizo un sacrificio y una fiesta. Pero también está el otro también es pródigo, porque el otro venía, el hermano mayor, venía del campo. Y dice la Biblia que cuando iba bajando, empezó a sentir ruidos como de fiesta. Y le preguntó a unos criados, ¿qué era ese ruido? Y uno de ellos le dijo, es su hermano que ha venido. Y le entró tanto cólera que fue derecho a su padre y dijo, Padre, a mí nunca me has hecho algo así. A mí nunca me diste un cordero para que yo haga una fiesta con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tu hermano, que estaba muerto, ahora vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que él vivía en la casa del papá. Él tenía todos los bienes del padre, pero estaba alejado totalmente de lo que era vivir con el padre. Por eso le digo, usted puede estar en la iglesia hoy. Usted puede venir a todos los servicios y estar totalmente alejado de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Amén. Jonás fue llamado a ir a una misión, pero él fue en una dirección totalmente diferente a la que Dios le había enviado. A él lo llamó Dios a ir a un lugar y él fue totalmente opuesto a lo que Dios le había dicho. Uno de los puntos que vamos a tocar en esta tarde va a ser así: es imposible huir de Dios. Que le quede claro, es imposible huir de Dios. Como decía el Salmo, aunque usted se fuera al monte más alto, trepara el Ever, y cuando llegara allá arriba, si es que llega, lo va a estar esperando Dios y le va a decir, no es acá, es allá. Y usted bajara corriendo, se metiera a un bote y se fuera a la isla más apartada del mundo. Cuando llegue usted allá, que no va a poder ni respirar, va a estar Dios diciéndote, no es acá, es allá. Escucha bien, y si estuvieras más enojado con Dios y te tiraras y te fueras al fondo del mar, si es que llegas a lo más abajo, los cimientos de la tierra, Dios te va a decir, no es acá, es allá. Porque de Dios nadie se puede escapar. Amén. Bendito sea Dios. Lo interesante de esta historia es lo que Dios usa para llamar la atención. Usa una tormenta, usa un pez grande y usa un gusano. Claro que a todos nos es familiar lo del pez. Por ahí le llaman ballena. No sé de dónde sacaron ballena. La Biblia no dice que es una ballena. Es como el que dice, Adán se comió la manzana. ¿Qué manzana se comió Adán? O sea, como que agarramos cosas que no están escritas y las hacemos como parte de la Biblia. Fíjese que, es claro, es más fácil acordarse del pez que de la tormenta y del gusano. Pero me encanta ver cómo Dios usa su creación para llevar a cabo sus planes. Amén. Por ejemplo, en número 22:33 dice así: y la asna me ha visto y se ha apartado luego de dar, dice así, y la asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí,
Estas 3 veces, y si me dio, no hubiera oído y si no de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y ella sería viva. Todos conocemos la historia de Balaam. Como él le daba y le daba y le daba al asna. Lo interesante es que él tuvo un diálogo con ese animal. O sea, estaba tan encerrado en su enojo, en su bronca, que no se dio cuenta que era la asna que le estaba hablando. Imagínese eso usted. Una sola palabra que ese animal le hubiera dicho ya bastaba para unos frenar. Pero él tuvo un diálogo, usted léalo. Él tuvo un diálogo. Oh, bendito sea el Señor. Encontramos otro en el Nuevo Testamento, en Mateo 10:29. Dice así, dijo Jesucristo: no se venden 2 pajaritos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios usa su creación para explicar sus planes, para llevar a cabo sus planes. Amén. Y eso es lo interesante, eso es lo lindo de esto. Dios usa a los animales para cumplir su propósito. No fue un pollino que estaba esperando a Jesucristo, que nadie lo había montado, era un pollino especial, que el Señor se subió y entró a Jerusalén y todos empezaron a cantarle: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. No fueron los cuervos lo que le dieron de comer al profeta cuando en la tierra había sequía y él estaba a la orilla del río. Dice la Biblia que venían y le daban de comer. Amén. No fueron 2 osos los que mataron a 42 muchachos cuando se burlaban de Eliseo, que le decían: calvo, calvo, cuidado, no se vaya a burlar de algún predicador calvo. Cuidado que puede salir algún oso por algún lado. Dios usa sus animales. Amén, déselo fuerte. Uy, Dios. Cuando uno piensa en esta historia, como le decía, lo primero que le viene a la mente es el pez y Jonás. Lo interesante es que solamente en 3 versículos habla del pez y Jonás. El resto de la historia es de un Dios que da una oportunidad más. Es de un Dios que es misericordioso, que es lento para la ira, que está dispuesto a restaurar a aquel que de todo corazón se aparta. Esa es la historia de este libro. Claro, a algunos se le acuerda más el pez y el vientre y todo eso, pero la verdadera historia es cómo es un Dios, cómo es Él, Dios misericordioso. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, esta historia, cuando uno indaga y pregunta, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, muchos no creen en esto. A muchos les cuesta creer que un hombre sea tragado por un pez. Si podemos creer todo lo que se escribió antes de esta historia, evidentemente podemos creer en esto. Además, ¿qué mejor ejemplo que mismo Jesucristo usa esa historia para dar forma de lo que a Él le iba a suceder? Porque dice la Biblia, en Mateo, bendito sea el Señor, 12:39, y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Si Jesús usó ese ejemplo para demostrar lo que le iba a suceder a Él, esta historia fue real. Esto fue real. Le digo por si en la calle le preguntan algún día, usted puede usar esta cita bíblica para testificar de que esto sí fue real. Amén. Bendito sea el Señor. Era un aplauso fuerte, el que vive y reina. Dios es bueno. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Él dio testimonio de la veracidad de esta historia y la usa para demostrar su muerte y resurrección. Wow. Es imposible escaparse de Él. Es imposible escaparse de Él.
Es más, mira a tu hermano y dile, hermano, mi hermana, es imposible escaparse de él. Pero díselo. Aleluya. Esa es la historia de un hombre que rehúsa llevar a cabo una misión. Jonás rehusó llevar a cabo la misión que Dios le había estipulado. Y la historia de un Dios misericordioso que agotará recursos. Escuche bien, agotará recursos para alcanzar a aquellos que hoy caminan alejados de su voluntad y traerlos a su camino. ¿Le quedó claro? Es la historia de un hombre que rehúsa llevar a cabo una misión, y es la historia de un Dios misericordioso que agotará recursos para traer a aquel que está perdido y camina fuera de la voluntad de Dios y ponerlo en su camino. Aleluya. Esta es la historia de este libro. Interesante. Bendito sea Dios. El libro de Jonás se puede interpretar de esta manera. El Señor le dice, Jonás, ve a Nínive. Jonás le dice, no voy a Nínive. Dios le dice, ¿no vas? Dios siempre tiene la última palabra. ¿Ve? ¿No? Oh, Dios siempre tiene la última palabra, iglesia. Dios siempre tiene la última palabra. Que le quede claro, Dios siempre tiene la última palabra. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Le llevó más tiempo a Jonás levantarse, bajar a Jope, buscar el barco, irse a Tarsis, estar 3 días en el vientre de un pez, ser vomitado en la orilla, caminar un día y predicar, que lo que le llevó a la ciudad a arrepentirse. Déselo fuerte. Y a veces nosotros en este lugar perdemos el tiempo en cosas que Dios no nos ha dicho que hiciéramos. A veces damos lugar a escenas que realmente están alejados de lo que Dios quiere. No, ese hermano no me gusta cómo toca el dron. Me gusta cómo toca el otro. No, mi hermana, la verdad que cuando ella ministra no me sienta bien. La otra sí, la otra, wow. Ese hermano cuando predica, como que le falta sazón. Como que no tiene unción. Jesucristo no dijo eso. Él dijo ir. Déselo fuerte, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Eso fue lo que Él dijo. Pero lamentablemente no estamos yendo por todo el mundo, sino estamos trayendo el mundo a la iglesia. Estamos como Jonás, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, negándonos a tomar la decisión de lo que Dios nos ha pedido que hiciéramos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y gloria a Dios por este lugar. Gloria a Dios por el lugar que Dios nos tiene. ¿Sabes? Bueno que siempre estemos subrayando lo que Dios está haciendo con esta casa. Déselo fuerte, porque usted es parte de esa misión. Si se le pudiera mostrar a ustedes el alcance que tiene este ministerio, más de uno quedaría con la boca abierta. Porque Dios sobrepasó toda expectativa, todo pronóstico. Lo que Dios está haciendo es grande y es bueno subrayarlo, es bueno marcarlo. ¿Sabe por qué hoy nos estamos extendiendo lejos y hay gente que no nos conoce? Y tiene que saber que somos una iglesia misionera, con misiones en el exterior, en otros países, que hemos llegado donde nadie llega, allá donde nadie quiere pasar. Ahí está la iglesia pentecostal Roca de Salvación.
Déselo fuerte porque usted es parte de eso también. Ahora, ¿a dónde Dios había enviado a Jonás? Lo envió a Nínive. Para indagar un poquito más en ella, era una ciudad que, para poner un punto geográfico a manera grande, que quede fácil de ubicarlo, quedaba donde está hoy Irak, al norte. Era una ciudad importante con un comercio bien grande. Estaba ubicada entre medio de lo que es el Mediterráneo y el Índico. Era una ruta específica, un comercio extremadamente ocupado, movido, entraba gente. Si usted quería ir al oriente, tenía que pasar por Nínive. Usted quería ir al occidente, tenía que pasar por Nínive. La Biblia le llama una ciudad grande, de 3 días de camino. Era aproximadamente 50 kilómetros de largo y 20 de ancho. Era una ciudad grande. Según se cree, y lo que se han estudiado, dicen que los muros de su ciudad eran casi de 100 pies de alto. Y pasaban 3 carros tirados por 6 caballos, paralelos unos al otro. Era algo inmenso. Era una ciudad grande, maravillosa. Pero así como era grande el pecado que había en ella. Era tan grande que la Biblia dice que llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo, basta. Y Dios dijo, basta. Y envió a Jonás. Ahora, ¿qué clase de personas vivían ahí? ¿Quiénes eran esos habitantes? Eran terribles. Eran asesinos. Y voy a omitir muchos de los detalles de lo que hacían en ese lugar, pero la Biblia me dice a mí en el libro de Nahum 3 y 4, y se lo voy a leer para que después te lo vea. Dice, jinetes y raspando de espada y raspando de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres trompezaban, a causa de la multitud de la fornicación de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduces a las naciones con fornicación y a los pueblos con hechizos. Ahí habían asesinos. Usted caminaba por la calle y se trompezaba con los muertos. Delincuencia, asesinatos, violaciones. Y le dice el Señor a Jonás, ve y predícale a ellos. Jonás, hebreo, pueblo de Israel totalmente enemigo de los de Nínive. Me imagino a Jonás como un tradicional, radical. Yo no voy a ir para allá. Para mí, que se muera. Así es. Y lamentablemente a veces pasa en nosotros. Cuando el jefe nos martilla y nos martilla y nos martilla y nos martilla. Cuando la persona está al lado de uno y le martilla y le martilla y le martilla. De pronto viene el juicio. ¡No! Si no te arrepientes, te quemas. Para usar una palabra más sutil. Dios no nos llamó a juicio. Dios nos llamó a amar a nuestros enemigos. Respire. Pero a eso fue que Dios nos llamó. Mañana lunes cuando vayas al trabajo, salúdalo. Salúdalo. Y dile, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Jonás fue para una dirección equivocada. Él estaba aproximadamente casi 800 kilómetros de Nínive, unas 500 millas, y se fue 3.200 y algo de kilómetros totalmente alejado de donde Dios lo había mandado. Casi 2.000 millas más abajo, totalmente diferente de lo que Dios le había dicho. Hoy en día hay 2 caminos nada más. El camino de la voluntad de Dios o el camino Tarsi. Simple. Esto es fácil. ¿Qué camino escoger? Eso va a depender de usted.
Pero sepa esto, que si usted escoge ir a Tarsis, como el profeta, se va a levantar tormenta. Y usted va a estar en ese barco. Porque Dios te ama. Y Dios hará lo imposible para corregirte y traerte a su voluntad una vez más. Déselo fuerte. ¿Qué caminos has escogido? Ahora, ¿por qué usted piensa que Jonás no quería ir a Nínive? A lo mejor no quería que sus enemigos se arrepintieran. ¿O tenía miedo que lo mataran? ¿Tenía miedo que sabía que si pisaba la ciudad, al darse cuenta que era hebreo, lo iban a matar? ¿O simplemente usted piensa que quizás no le interesaba lo que pasaba en esa ciudad? Déjame darte la razón por cual él no quería ir. Está a la vuelta de la página. En el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que si él iba a Nínive, esa misión iba a tener éxito. Jonás sabía que los enemigos de su pueblo, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Esa fue la razón por la cual dijo: yo no voy. Yo no voy. Un aplauso fuerte al Señor. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La razón por la que no quería ir era porque sabía que si se arrepentían de sus pecados, Dios los perdonaría de su maldad. Jonás como que quería que verdaderamente que ellos se murieran. Eso es lo que él quería. Fíjese, volvamos al versículo número 3. Y dice: y halló una nave. 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave. Siempre va a haber una nave que te va a estar esperando cuando quieres ir en contra de la voluntad de Dios. ¿No le ha pasado? De la nada aparece. Le gusta hacer dinero, le gusta: oh, mira, tengo un negocio, pero es medio chueco. Siempre hay una nave que te lleva. Siempre va a estar amarrada ahí. Pero él estuvo buscando cuál. Dice que descendió y buscó y miró. La que iba más lejos, a esa se subió. Bendito sea Dios. Gloria al que vive y reina. Siempre que quieras correr de la presencia de Dios, vaya a hallar un bote que te puede llevar bien lejos. Bendito sea Dios. Jonás, cuando descendió, fíjese esto. Desde que Jonás dijo: yo no voy, desde que él dijo: esa misión, ese plan, no lo llevo a cabo, todo en él empezó a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Se lo voy a explicar. Bendito sea Dios. Primero descendió a Job. Job. Después descendió abajo del barco a dormir. Después descendió al fondo del mar. Después descendió al vientre del pez. Desde que te apartas de hacer la voluntad de Dios, todo lo que te espera es bajo, 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 bajo. Es así. Descendió a Jope, bajó en el barco a dormir, bajó al fondo del mar, después bajó al vientre del pez, después descendió a los cimientos de los montes. Fíjese que dice: y pagó
el pasaje. Ahí no está hablando de dinero. Está hablando del precio que Él pagó por desobedecer a Dios. Fue bajar, bajar, bajar y bajar. Es el precio que se paga cuando se corre de su presencia. Ese es el precio que se paga, iglesia. Cuando uno decide correr de la presencia de Dios. ¿Está usted corriendo de la presencia de Él? ¿Está usted corriendo del llamado que Dios le hizo? ¿Se está usted escondiendo de la responsabilidad que Dios le ha dado en sus manos? ¿Está usted diciéndole que no a ese plan que Dios tiene en su vida? Este ejemplo habla por sí solo. Este ejemplo habla por sí solo. De una persona que desestimó un plan de Dios en su vida. A lo mejor sea su vida. A lo mejor sea lo que usted esté experimentando. A lo mejor no. Pero Dios, que lo sabe todas, trae esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Póngase de pie en esta hora.